Romanos capítulo 17, capítulo 1 del 16 al 17, gracias mi hermana. Váyanse todos al libro, a los Romanos capítulo 1 y vamos a leer nada más un par de versículos. Todos de pie para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor eterno, que tu mano misericordiosa, Señor, se pueda mover, Dios Todopoderoso, en este lugar, que pueda haber entendimiento, que tus hijos absorban, Dios mío, cada uno de nosotros, Dios mío, esa palabra que tienes para nosotros, y tu nombre, Dios mío, sea revelado, tu nombre sea glorificado, Señor Santo, en este lugar. Padre, háblanos y glorifícate. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados, Dios me los bendiga. Tenemos un título, el cual hemos titulado: por fe todo, sin fe nada. Por fe todo, sin fe nada. Otra vez, por fe todo, sin fe nada. Dice la Escritura que al que cree todo le es posible. Dice la Escritura también que es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces, por una parte nos dice la Escritura que con fe podemos adquirir todas las cosas desde una perspectiva, ¿verdad? Correcta, justa, una buena conciencia. Pero por otra parte nos dice que sin fe no hay agrado de parte de Dios, y entonces no va a fluir de Dios a nuestras vidas las cosas que de Él buscamos. Así es nuestro Dios. Dios es bueno y misericordioso, pero las cosas que nosotros buscamos y anhelamos de Él se arrebatan o se toman por fe, y después para fe, para que tengamos más fe, para que podamos crecer en fe, para que podamos habilitar a nuestra fe para que crezca y sea más fructífera. Pero todo es por fe. Por fe. Por fe. La Escritura nos habla de que la fe es una convicción, es una certeza en Dios, de que no lo vemos, pero creemos que Él nos provee y nos bendice independientemente de lo que nosotros estemos buscando de Él, esperando de Él. El apóstol Pablo nos llama a una cosa y dice: porque por fe andamos, no por vista, pero confiados. Pero dice: porque por fe andamos, no por vista. Entonces nosotros no nos vamos a dejar llevar por lo que vemos, sino por lo que nosotros creemos, aunque no lo veamos, y por fe caminamos. En el año 2018 nosotros decidimos, después de ser patrocinados por la Iglesia Metodista por algunos años, decidimos caminar por fe, porque después de todo ya ese patrocinio iba decayendo, iba siendo cada vez menos. Y después, más de eso, había una serie de contradicciones entre la doctrina que Dios nos enseña, la doctrina que esta denominación hasta el día de hoy está practicando, que la consideramos errónea. Y pues decidimos caminar por fe. Para ese tiempo yo también había dejado ya de trabajar, porque tenía mi trabajito, y pues por fe hicimos una carta donde les hacíamos saber a la Iglesia Metodista, dándoles gracias por el apoyo y muy agradecidos con ellos.
eh, y también, ¿verdad? Pues el deseo de hacer las cosas por fe. Y la firmaron los directores de la iglesia que estaban en ese tiempo y el pastor. Y ahí se terminó. Inmediatamente se terminó esa relación, en el sentido, digamos, de trabajar juntos. Y emprendimos algo nuevo, algo que no habíamos hecho antes. Y para bendición nuestra, nunca nos ha faltado nada. Es más, no somos dueños de edificio, pero tenemos un muy buen edificio. Y lo tenemos a la disposición de nosotros, por no decirlo, los 7 días a la semana. De una u otra forma estamos aquí y hemos sido bendecidos tremendamente. Yo he visto cómo Dios ha bendecido a la iglesia, los ha prosperado, los ha levantado, y todo eso ha venido precisamente de esa decisión. Porque cuando Dios bendice, digamos, la iglesia o el ministerio o la obra, en realidad está bendiciendo a cada familia. Le está proveyendo, la está levantando, le está dando esa misma visión de confiar y creer en Él. ¿Por qué? Porque por fe todo lo conseguimos, pero sin fe nada. Entonces todavía vienen muchas cosas preciosas que el Señor tiene para nosotros. Dice la escritura aquí donde leí en el versículo 17, Romanos 1:17, dice: mas el justo por la fe vivirá. Aquel que ha tomado la decisión de justificar su vida delante de los ojos del Señor, creyendo en el Hijo de Dios y siendo perdonado, y que ha tomado la decisión de creer en un Dios que no ve, dice que por esa fe vivirá. Dios le va a proveer, Dios va a ser su sustento, Dios va a ser su alegría, Dios va a ser su dirección, Dios va a ser su esperanza, Dios va a ser su guía, Dios va a ser el que le va a proveer, Dios es el que le va a iluminar, Dios es el que va a estar con él o con ella siempre. ¿Por qué? Porque ha creído en él, porque por fe le cree, le sigue y va en pos de él. Entonces esa debería ser siempre nuestra actitud. No sea de aquellas personas que dicen: bueno, yo si no veo, no me muevo. Si no veo, en otras palabras, no creo. En la fe, con este Dios maravilloso que tenemos, las cosas no trabajan así. Por eso es que la fe consiste de paciencia, de valor. Que tengas valor, valentía y paciencia, y sobre todo sigas siendo perseverante, que no tires la toalla. Que sigas adelante, que sigas caminando, que sigas pensando primero en los propósitos de Dios y después en los tuyos. Porque hay hermanos que desgraciadamente en la fe toman las cosas al revés. Primero sus propósitos y después los propósitos de Dios. Y el día que no les salen las cosas, vienen sus propósitos de ellos. De repente pues le echan la culpa a Dios. Y pues la cosa no trabaja así. El gran mandamiento número 1 dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. O sea, Dios es primicia en tu vida. Lo de Él es primero. Cuando tú pones a Dios primero, tú vienes a ser primicia para Él. Tú te conviertes en la responsabilidad íntima que Dios tiene contigo. Tú eres especial para Él. Pero cuando Dios viene a ser un segundo plano, pues entonces nosotros mismos cerramos esa puerta de conexión con Dios. Y todas estas cosas ocurren por fe, porque quisiéramos que el Señor estuviera aquí físicamente para poder decir: mira, bueno, yo lo sigo a Él, yo lo conozco, yo tengo una relación con Él, qué sé yo lo puedo ver, pero sin embargo no lo vemos. Pero eso no quiere decir que Él no está en nosotros. Es mejor que no miremos a Dios que si estuviéramos viéndolo. ¿Por qué, pastor? Porque si miráramos al Señor, tendría que ser como en tiempos de Jesús. Cuando Jesús andaba predicando el evangelio, una mujer serofenicia viajó muchas millas de distancia para encontrarse con el Señor Jesús. Cuando en los tiempos de Jesús, la mujer que sufría del sangrado por 12 años tuvo que salir y buscar y tocar a Jesús,
porque Jesús no estaba con ella. Pero ahora que Jesús está en todas partes, porque está sentado a la diestra del Padre y en el mismo Espíritu de Dios está su esencia, Él puede estar en todos los rincones del mundo instantáneamente. Y si todas las personas en todo el mundo le claman, le llaman, le piden, se encuentran con Él. Eso es mejor que Él esté glorificado a que esté aquí con nosotros, en ese sentido físico. Pero todo es por fe. Por fe. No descuides tu fe. Tu fe es algo que siempre tienes que estar alimentando, cultivando. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Una relación firme con Él en la comunión por medio de la Escritura. Una determinación de leer la Escritura con dedicación, con buena voluntad. Y entonces Dios te da el discernimiento y el conocimiento para poder entenderla, comprenderla, y después la misma presencia de Él para que la lleves a cabo. Pero mientras no leas la Escritura, tu fe puede ser una fe ficticia, puede ser una fe imaginaria. Hay gente que dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, y Dios no dice eso. Te empiezas a inventar cosas que no vienen de Dios. Pero cuando lees la Escritura, no la lees de segunda mano, la lees directamente, y si confías en ella, el Señor te va a dar entendimiento, te va a dar comprensión, te va a ayudar para que puedas entenderla de una manera sobrenatural, y entonces al aplicarla en tu vida mirarás que es efectiva. Lee la Escritura. La fe viene por el leer la Escritura. Sin duda que ha de haber otras fuentes que el Señor puede utilizar, pero en este caso estamos hablando de leer la Escritura. Lee la Escritura para que entonces seas una persona bendecida, prosperada. ¿Cuántos de aquí quieren ser bendecidos? Dice, por medio de la fe, Abel trajo mejor ofrenda que su hermano Caín ante el Señor. ¿Por qué? Porque Abel creía que si él le llevaba lo mejor, sabía que eso mejor que él tenía, Dios mismo había sido la persona quien se lo había proveído. Y así como le había dado una cosa buena y él se la llevó a él, sabía que Dios le iba a dar todavía cosas mejores. Por otra parte, Caín llevó nada más de lo que tenía, pero no llevó de lo mejor. ¿Por qué? Porque no creía en él, no había fe en él, de que Dios le proveería todavía mejores cosechas que las que había tenido. Cuando tienes fe en Él, le das lo mejor. No le des tu vida en gotas, no le des tu vida en pedacitos. Una vez por allí un inteligente decía: oh pastor, pero es que el diezmo también se lo podemos dar al Señor, el diezmo en tiempo. Y yo decía: este hermano tacaño, ¿ya dónde está sacando? Ya está distorsionando el mensaje del diezmo. ¿Te imaginas si le das a Dios nada más el 10% de tu vida, cuando Dios te pide que se lo des todo? ¿Que acaso Dios no vive en ti? Si Dios vive en ti, es que eso quiere decir que las 24 horas del día Él está en ti. Y tú puedes entregarle tu vida de una manera o de otra, sirviéndole, creyéndole, las 24 horas de día. Aún cuando estás dormido, tienes sueños preciosos en los cuales glorificas el nombre del Señor. Abel creía que lo que él tenía, Dios se lo había proveído. Cree también tú que lo que tienes, y aún mejor de lo que tienes, el Señor te lo puede dar, porque por esta razón tú le llevas lo mejor de ti: tu tiempo, tu atención, tu trabajo, tu disposición de servir su precioso nombre. Procura darle a Dios lo mejor de ti. Procura darle lo mejor de ti, no le des gotas. Pero es que pastor, yo ya tengo muchos planes del año, y son planes que tienen que ver con Él. ¿Son planes donde vas a glorificar el nombre del Señor? ¿O son planes donde te vas a relajar, donde te vas a ir allá a la playa, allá a quemarte y a ponerte un poquito chamuscado y relajado? Para todo hay tiempo, hermanos. Pero dele lo mejor a Dios.
Dele lo mejor a Dios. Hace años, bueno, no van muchos años de esto, me quejaba sobre un regalo que me dieron. Y eso no habla bien del pastor, claro. Que me toca, que me iban a dar un regalo, y que pues que agarro la caja, dije, ay, ya ve que está envuelto el regalo, ¿no? Y pues yo había puesto un muy buen, digamos, sentir al regalo que le había dado a esta persona, y estaba emocionado abriendo el regalo, rompiéndolo, porque la caja estaba larguita, así, y que la abro y que digo, unos calcetines. Dije, unos calcetines. Fue un regalo. Y ya ven, como dicen, ¿verdad? Allá afuera, no, pues lo que importa es el detalle. Que eso tiene su sentido, ¿verdad? De una forma u otra. Pero sin duda que yo al momento pensaba, bueno, esta persona pues no me dio lo mejor. Ahora, eso no está bien. Tampoco nosotros no vamos a exigir de alguien que nos dé lo mejor, sino vamos a pensar en lo que pasó allí. Tal vez a lo mejor la persona no tenía dinero, tal vez a lo mejor, qué sé yo, podemos pensar mil cosas, pero yo quiero que se enfoquen en el sentido de que ustedes y yo podemos darle mejor o mayores cosas a Dios que unos calcetines. ¿Sí están entendiendo lo que les quiero decir? Usted tiene más que eso. A veces los tesoros que nosotros tenemos son los que más tenemos ahí escondiditos. Viene aquel joven rico y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y ese dinero repárteselo a los pobres. Que dijo, no, pues te está pidiendo mucho. Entonces tú estás entendiendo, o sea, tú crees que el reino tuyo que tú tienes aquí en la tierra, tus riquezas o lo que posees, es mayor que el reino de los cielos. Te equivocas. Y hay esta situación en la iglesia. La iglesia a veces tiene sus tesoros, sus cosas que son importantes para él o para ella, su hobby, sus pasiones, sus ambientes, las cosas que puedan tener. Y cuando te toca escoger entre Dios y ellas, dices, no, ellas. Entonces no le estás dando lo mejor a Dios de ti, se lo estás dando a las cosas que tienes. Abel no pensó en eso. Abel le dio lo mejor que tenía y le agradó a Dios. Dale lo mejor de ti. Cree en Él, cree que Él va a ser misericordioso para darte todavía aún mucho más de lo que tú le diste. Porque mayores son los galardones de Dios que los galardones que tú le puedas dar a Él. Son mayores, son eternos y son para siempre. Por fe Enoc caminó con Dios. ¿Y por qué caminó con Dios? Porque Enoc reconocía que estaba en medio de un mundo perverso, donde ya no había nada de amor, ya no había ningún afecto natural. Estaban todos perdidos. Toda esa generación que existía en ese tiempo estaba totalmente perdida. Por eso Dios trajo un diluvio y acabó con toda esa generación. Pero Enoc por fe creyó de que Dios iba a ser misericordioso para salvar su alma, y no solamente para salvar su alma, sino para arrebatarlo, porque fue el galardón grande. Lo arrebató de la tierra y sin conocer la muerte lo llevó al cielo eterno. ¿Por qué? Porque creyó en la misericordia de Dios. Si tú y yo no creemos en la misericordia de Dios, somos pan frito. Vamos a ser presa fácil de las circunstancias o del enemigo. Nunca dudes de la misericordia de Dios. Cree en Él. Pastor, yo he sido muy malo. Dios lo sabe. Pastor, yo he cometido muchos errores. Dios lo sabe. Pastor, yo no tengo la fortaleza. Dios lo sabe. Cree en su misericordia
Independientemente de dónde vengas o donde hayas estado, lo que hayas hecho, cree en la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y bueno, te va a perdonar, te va a levantar, te va a bendecir, te va a dar lo mejor de Él. Pero confía como Enoc confió en Él y camina con Él de hoy en adelante. Toma una decisión en tu vida de caminar con Él, no que Él camine contigo, porque esa es la mentalidad que se tiene. Ay, Dios está conmigo, Dios va conmigo, hasta incluso cuando vamos a salir fuera, ay, que Dios, que su presencia vaya conmigo. Siempre estamos llamándolo a nuestras vidas en el sentido de que Él vaya con nosotros. Ahora hay que tomar una decisión donde ahora nosotros vayamos con Él. Vayamos a donde Él quiere llevarnos, que son caminos mayores que los nuestros, propósitos mejores que los nuestros. Enoc creyó en la misericordia de Dios. No dudes de la misericordia de Dios por ti. Ya el diablo te ha dicho que eres un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un vicioso, un traidor. Ya te ha dicho que tú no sirves para nada. Pero dile a tu hermano que está a un lado: hermano, el diablo es un mentiroso. Ay, pastor, pero es que a mí las mentiras son las que me gustan. Por eso me casé con este. Ya es un hombre. Aleluya. Disculpen esa expresión. No dejes que las mentiras suavicen las circunstancias, porque siempre las mentiras suenan bonitas. Es como, yo no sé, ¿a quién de aquí le gustan la nieve, los barquillos de nieve? Usted va y se agarra su barquillito y le dice: póngame de a dos de estas scoops o bolitas de nieve. Y ahí está bien rico. Bien a gusto tomando. Y esto está lleno de pura glucosa, pura azúcar que te hace daño, pero está bien rica, pastor. O como cuando vas y te comes esas carnitas de cerdo que a los mexicanos nos gusta comer. Estás ahí y que le pongan salsita de chile y todo esto, y estás comiendo y dices: ay, qué rico está esto. Y mientras más grasoso, mejor. Amén, ¿verdad? Porque están más buenas mientras más grasosas están. Pero eso te está saturando tus arterias de puro colesterol malo, porque hay colesterol bueno y colesterol malo, hasta donde yo sé. ¿Qué te quiero decir con este rollo que te estoy diciendo? Lo que te quiero decir es de que nos gusta lo malo, y a veces hasta las mentiras de Satanás nos gustan y nos hacen ilusionarnos. No creas en Satanás, es un mentiroso. A veces lo que Dios te dice no te cae en tu vida porque no eres un hombre o una mujer espiritual, sino carnal, y tú quieres cosas carnales. Arrepiéntete, sal de ahí, conviértete en un hombre y una mujer espiritual, para que lo que Dios te diga te deleite tu alma, te deleite tu espíritu, te dé alegría, te dé un gozo sano. Pero no dudes de las misericordias de Dios. Dios todavía tiene mucho para ti. Nunca lo rechaces a Él porque pienses que Dios no te va a escuchar o no te va a bendecir. Camina con Dios como Enoc lo hizo. Por fe Abraham recibió una promesa. Dios se le apareció allá en aquel lugar, en Ur, donde él estaba, y le llamó y le dijo que iba a ser de él una grande nación, un gran pueblo, que de él descenderían naciones. Y le dijo Dios: deja tu hogar, deja tu parentela y ve al lugar donde yo te llevaré. Y Abraham creyó. Y durante toda su vida Abraham vivió en tiendas. No vivió en una tierra la cual no vino muchos años después, hasta que Josué entró en ella para conquistarla. Pero Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, dice la Escritura. La mejor bendición que Dios le prometió a Abraham es de que de él descenderían naciones. ¿Y saben qué? Su mujer era estéril. Su mujer no podía tener hijos. Entonces, para Abraham lo más importante era que tuviera descendencia.
pero porque creyó, porque caminó con Dios, porque le hizo caso a Dios, a lo que Dios le había dicho, a pesar de que caminó por el desierto, a pesar de que anduvo en tierras que no le pertenecían, creyó en Dios y Dios le dio la promesa. Dice la escritura que cuando estaban en Manré vino el Dios Todopoderoso en 3 varones y le declaró que en 9 meses su mujer iba a dar a luz un hijo, el cual llamó Isaac. Dios le cumplió la promesa. Yo no sé cuántas promesas has escuchado de parte de Dios. Sigue perseverando en ellas, sigue creyendo en ellas, sigue confiando en ellas. Tu bendición viene. Aquí el detalle es de que permanezcas firme y sigas siendo perseverante en esta fe preciosa que Dios te ha llamado. No te aburras de ser cristiano, no te aburras de leer la escritura, no te aburras de venir a la iglesia, no te aburras de confesar las cosas de Dios, no te aburras de vivir una vida en santidad, porque todo eso al final del día tiene su galardón, tiene su premio. ¿Por qué? Porque fuiste fiel. Abraham permaneció fiel y ahora Abraham es grande. Incluso la Biblia lo identifica como el padre Abraham. Ya ven que nosotros fuimos enseñados de que allá, cuando llegan al cielo, allá está San Pedro. Cuando va llegando la gente, ahí está San Pedro a ver, tú eres de aquí, pásale. Pero sin embargo la escritura nos habla de que sí hay una imagen de esa. Allá creo que es en el capítulo 16 de San Lucas, donde Abraham tiene en su seno, más bien tiene sentado en sus piernas a Lázaro. Y aquel varón que estaba ardiendo en el infierno podía hablar con Abraham, que estaba a la puerta del paraíso. Miren qué lugar tan precioso, dándonos a entender que quizá en ese tiempo la primera persona que miraban aquellos que llegaban al paraíso, la primera persona que miraban era Abraham, porque él fue la puerta por la cual ellos entraron. Porque creyó Abraham, ellos creyeron en Abraham y creyeron en lo que Abraham mismo había creído y recibieron esa salvación. Por la fe, mis hermanos, también Moisés fue llamado. Yo no sé, imagínese usted que Dios le diga: quiero que te levantes y vayas a los Estados Unidos, que es el país quizá más poderoso del mundo en estos días, y quiero que saques a mi pueblo porque los gringos lo tienen en esclavitud. Señor, ¿cómo yo voy a ir a libertar a toda mi raza hispana allá de Estados Unidos? Los gringos tienen puros cuernos de chivo. Tienen aparatos que están en el cielo, desde arriba te ven. Tienen mucha tecnología. ¿Qué arma me vas a dar? Esa vara que traes en la mano, llévatela, esa va a ser tu arma. Con una vara voy a sacar a mi pueblo hispano de esa nación, digamos, en cuestión de ejemplo lo estoy poniendo, de esa nación que los tiene esclavizados. Bueno, Moisés creyó. Egipto era la nación más poderosa de aquellos tiempos, y con una vara se levantó Moisés y creyó en esa palabra, y Dios liberó con mano fuerte al pueblo de Israel de la esclavitud que la tenían los egipcios. ¿Cuántas cosas están allá atoradas en tu vida? ¿Cuántas cosas no pueden ser liberadas en tu vida? ¿Cuántas cosas, quizás en qué cosas estás como esclavo, como esclava, que no puedes salir? Dios te puede dar esa libertad. Aquí lo importante es de que creas, de que por fe te levantes y creas y confíes en Dios, de que Dios te va a dar esa libertad. Tu fe es como esa vara, es un arma poderosa que te va a dar libertad de todas las opresiones que el diablo tenga sobre tu vida. Lo único que tienes que hacer es creer en Él, y entonces vas a recibir tu bendición. Tu fe es un arma poderosa. Por eso ejercita tu fe, cultiva tu fe. Cuando vienes a la iglesia, Dios te da fe. Cuando lees la escritura, Dios te da fe. Cuando meditas en la palabra de Dios, Dios te da fe. Dios siempre te está proveyendo fe. Óyela, aliméntate de ella y ponla por obra. Vamos a volver a la ilustración del elefante. Tú eres mucho más fuerte de lo que tú crees.
si haces uso de tu fe. No por nada la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repita conmigo: todo. Otra vez: todo. Ahora las tres palabras: todo lo puedo. Una vez más: todo lo puedo. Piensa en aquellas cosas que no ha podido salir adelante. Todo lo puedo. Una vez más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve como si podemos? Dele un aleluya a Él. Gloria al Señor, te adoramos. Sí podemos. Levántese como Moisés para salir a vencer. Y va a vencer siempre, mis hermanos. Una mujer que era indigna, que era de lo más bajo de la sociedad, en la ciudad de Jericó, cubrió, tapó a 2 espías que había mandado Josué para ir a chequear la ciudad de Jericó, que la iban a conquistar. Entonces dice la Escritura que los del pueblo se dieron cuenta que a estos 2 espías israelitas se habían metido a la ciudad y que estaban en la casa de esta prostituta llamada Rahab. Entonces dice la Escritura que vinieron y le dijeron a ella, y ella le dijo: oh, pues yo no sabía que ellos eran de eso, pero ellos ya se fueron. Es más, si ahorita salen detrás de ellos, los alcanzan. Y le creyeron y fueron en busca de ellos, pero ellos todavía estaban allí en su casa cubiertos, los había escondido. Y ya después los dejó salir, y ya después llegaron para darle noticias a Josué de cómo estaba la ciudad de Jericó. Vamos a enfocarnos en Rahab, una mujer que era insignificante, que no era importante, una persona que era de lo más bajo, pero creyó en Dios. Ella creyó que el Dios Todopoderoso le daría el corazón a Josué, de que cuando ellos iban a venir a conquistar la ciudad de Jericó, a ella la iban a dejar vivir. Y fue así: vinieron y destruyeron la ciudad, y a ella, por haber hecho este acto, le perdonaron la vida. Y todavía aún más que eso, la Escritura nos dice que de la descendencia de Jesús está Rahab. La Escritura habla que Jesús carnalmente descendía de Rahab. Miren qué privilegio tan grande. ¿Por qué? Porque creyó en el Dios Todopoderoso. Creyó que Dios podía cubrirla, podía bendecirla, y no solamente la bendijo y la cubrió, le salvó la vida, sino que le dio un nombre alto que hasta el día de hoy lo podemos leer en la Escritura. Aleluya. De ahí, de esa descendencia, de esa genealogía, vino nuestro Salvador. ¿Se imaginan lo que el Señor puede hacer con usted? Si usted opta por hacer la voluntad de Dios, porque cree en Él y no tiene miedo. Hace un tiempo atrás empezamos a hacer el llamado para hermanos que pues salieran a llevar la palabra. Y por ahí unos hermanas pues se pusieron. Abran los ojos, hermanos. Esto de llevar el evangelio no es de ratos, no es de emociones, porque comienzan a hacerlo y ya después no hacen nada, y ya lo dejan tirado, o porque están ocupados. Siempre vamos a estar ocupados, pero cuando empezamos a poner otras cosas por delante, no nos damos cuenta y empezamos a hacer las cosas de Dios a un lado. Y ahora lo que es importante para nosotros son los propósitos nuestros y no los de Dios. Es algo que uno nunca debe dejar de hacer. Entonces, esta hermana hablaba sobre cómo Dios le había dado un sueño, porque tenía el deseo y tenía miedo de hacerlo. Imagínense salir a las calles. ¡Ay! Que Dios nos libre. Yo no tengo ese valor. Nada más los testigos de Jehová lo tienen. Yo no sé si entendieron lo que les acabo de decir. Hasta por eso ellos se levantan el pecho. Siempre que van a defender su doctrina, siempre sacan eso por delante. Nosotros vamos casa por casa y se cuadran. Y yo digo, si van casa por casa, ya deberían de ser millones de personas,
y son unos cuantos, porque no es por fuerza, sino con el Espíritu, dice el Señor, o mi Espíritu, dice el Señor. En todo caso, volviendo al tema pues la hermana tuvo un sueño donde se soñaba ella que estaba con unos anuncios donde ponían que ellos podían orar por las personas, algo así me dijo. Entonces cuando ella me platicó eso, yo no sé si era 1 año y medio o 2, pues yo entendía, ¿verdad?, de que Dios le mostraba que es algo que puede hacer, pero que venía a raíz de un miedo que le dio. Y cuando le hago así es porque cuando te da miedo estás así. Entonces, para sorpresa de ella, no solamente comenzó a evangelizar con su esposo y algunos hermanos, sino que permaneció evangelizando. Y hoy en día, cuando salen a evangelizar, hasta el esposo y los hermanos le estorban, porque es como un león que va por las calles buscando a quien llevarle la palabra, porque hay un fuego, hay una pasión, hay una determinación, hay un valor, hay algo que no puede pararla, y lo único que lleva en su corazón es compartir esa palabra a las personas a las cuales Dios le llamó para que se las llevase. Le dio valor. Lo que en un tiempo era miedo y quizá cobardía, ahora es un fuego de valor y de pasión donde el mismo diablo huye de ella. Eso es lo que el Señor hace con su iglesia. Cuando su iglesia se arma de valor, así como esta prostituta Rahab se armó de valor. Ella sabía que si la agarraban en la movida, la iban a matar por traidora, pero no le importó y creyó más en el Dios Todopoderoso, de que le iba a cubrir, de que le iba a bendecir y de la que la iba a salvar. Así va a ser el Señor contigo. Cuando te levantes y digas: yo tengo que llevar la palabra, yo tengo que proclamar el evangelio, yo tengo que decirle a mi compañera, a mi compañero, a mi vecino, a mi vecina, yo tengo que decirle a mis familiares: hay un Cristo que te ama, hay un Cristo que vivió por ti en la cruz, hay un Cristo que está allá en los cielos sentado a su diestra, para llevarte y llevarte hasta tu presencia. Y esa persona puede ser usted. Tome ese valor, porque a veces nosotros no predicamos el evangelio porque nos da miedo. A veces no es tanto lo que no tengamos tiempo, sino es el miedo, y buscamos excusas para cubrirnos. Analice su vida, porque solamente así nos vamos a entender. Hay que analizar nuestras vidas. Todos nosotros tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de pasar lo que se nos dio. ¿Cuántos de aquí son salvos? Bueno, esa salvación es una salvación que está diseñada para todos. Cuando la Escritura dice que Cristo vino a morir por el mundo, es que vino a morir por todos aquellos que crean, se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuántos de ustedes se visualizan en el cielo? Espero que lo hagan, porque si no lo hace es que ya no está creyendo en esa bendición. ¿No le gustaría que también allí estuvieran muchas personas, al menos las que conoce? ¿No le gustaría eso? ¿No le gustaría que su iglesia estuviera a reventar de almas que vienen y corren detrás del Señor? Se requiere de valor, y es un valor que no lo tenemos porque no creemos, porque nuestra fe está por los suelos y no hay fuego, no hay pasión. Hay otras cosas. Clamamos al Señor: bendíceme por esto, por lo otro. Quizás sean importantes esas cosas, pero no más importantes que los propósitos de Dios. Nuevamente, dice la Escritura aquí en Romanos capítulo 1, versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios quiere darte fe, Dios quiere llenar tu corazón de fe, pero para que tu fe se materialice en tu vida, tienes que ir más allá.
tienes que ponerla por obra. Porque si pones por obra tu fe, es por fe que todavía vas a ser protegido. Es por fe que todavía vas a ser defendido de parte de Dios. Es por fe que todavía vas a ser salvado de muchos problemas en este mundo de parte de Dios. Es por fe que serás sanado de las enfermedades que quizá te estén acosando o te puedan venir. Es por fe que vas a recibir ese perdón que a veces anhelas tanto de Dios. Es por fe que verás todavía el día de mañana con pasión, con deseo, con esperanza. Es por fe que tu familia va a ser bendecida, tus hijos van a ser salvados, tus hijos van a ser restaurados. Es por fe que tu matrimonio no va a ser destruido, sino que va a permanecer hasta que la muerte te separa. Es por fe que todavía vas a ser prosperado. Es por fe que todavía vas a mirar la gloria de Dios venir sobre tu vida. Alimenta tu fe, viva tu fe. Toma esta palabra el día de hoy. Porque si tienes hoy síntomas de amargura, de desánimo, de complejo o de ignorancia, es porque tu fe está por los suelos y tienes que avivarla. Ven a Él. Ven a Él. Lo único que tienes que hacer es venir a Él y hacer todas las cosas que Dios te dijo en este sermón. Vuélvelo a ver en el Facebook si se te olvidó, para que entonces tengas más claro lo que tienes que hacer para que tu fe sea avivada. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor eterno. Te doy gracias porque eres bueno y tus misericordias son para siempre. Te doy gracias por este pueblo santo, el cual, Dios mío, Señor Santo, has llamado para tus propósitos y para gloria tuya. Pero no podríamos llegar muy lejos, Señor, sin fe. Por eso es que te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, que bendigas, Dios Todopoderoso, Señor Santo, a este pueblo y que lo inspires a crecer, a buscar más de ti, a envolverse más en ti, a recibir más de ti, Señor, a ir más lejos, para que su fe sea una fe viva, con frutos, Dios mío, en los cuales tú todavía les otorgues más fe y tu gloria pueda manifestarse a través de sus preciosas vidas, razón por la cual tú los llamaste, porque quisiste que ellos fueran tus embajadores en este mundo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén.